Bienvenidos de vuelta a Hablando con Propiedad Intelectual después de un periodo vacacional que esperamos que todos hayan disfrutado y con mucho gusto de estar aquí con ustedes otra vez para platicar de temas de propiedad intelectual. Sí, correcto, es bueno estar de regreso y bueno, hablar de cosas cotidianas, que es lo que vamos a platicar el día de hoy, ¿no? Estaba viendo el fin de semana un programa de History Channel donde habla de cómo todo tiene historia, lo que convivimos todos los días, ¿no? Las tazas, el teléfono, etcétera, ¿no? La ropa. Y justamente creo que el tema de hoy es muy interesante porque es algo con lo que interactuamos a diario, que es el café, ¿no? Claro, o sea, en muchas ocasiones nos hemos esforzado por comunicar el cómo la propiedad intelectual tiene un impacto directo en todas las cosas que hacemos del día a día, y una prueba o un ejemplo claro de ello es el café que la mayoría de nosotros tomamos por la mañana, así que nos pareció buena idea platicarles un poco de la propiedad intelectual que rodea a una taza de café, la forma de prepararla y de presentarla también. Sí, y está muy relacionado con los primeros programas que hicimos de esta nueva etapa, donde hablamos sobre los objetos, ¿no? Y cómo diversos productos podían tener protección acumulada, ya sea en materia de marcas, patentes, derechos de autor, etcétera, ¿no? Que es justo lo que vamos a hacer el día de hoy con el café, ¿no? Exactamente. Y bueno, pues yo creo que hablando de café y sobre todo siendo México un país productor de café de alta calidad, yo partiría de la base de la protección que tiene el café como tal, el grano de café como tal, vía las denominaciones de origen, ¿no? Sí. Bueno, es importante mencionar lo que son las denominaciones de origen y también la diferencia con las indicaciones geográficas, ¿no? Y las denominaciones de origen son precisamente este producto cuya calidad está vinculada a los factores humanos y naturales del lugar donde se fabrica, ¿no? Es correcto. Entonces, en la medida en que el producto es fabricado en cierta región geográfica y bajo determinados procesos o características, puede usar esa denominación de origen, que creo que es importante señalarlo, es una autorización que da el Estado y que en todo caso corresponde al Estado. O sea, realmente la denominación de origen no es de los productores ni de determinado fabricante de un producto, sino del Estado, en este caso el Estado mexicano. Y hablando particularmente de café, tenemos el café de Chiapas, tiene su denominación de origen. El café pluma. El café pluma de Oaxaca y el café de Veracruz también tienen. Sí. Los tres tienen denominación de origen. Sí, y bueno, justo lo que mencionabas, ¿no? Para obtener una denominación de origen hay que pasar por un procedimiento administrativo seguido ante el INPI. Y el procedimiento, de hecho, es muy parecido al procedimiento administrativo de registro de marcas, ¿no? Incluso también tiene una oposición y el procedimiento es muy similar, ¿no? Y como dices, el titular siempre va a ser el Estado mexicano, quien a su vez va a otorgar autorizaciones para usarla a los productores, ¿no? Eso es la denominación de origen. Y también tenemos las indicaciones geográficas, ¿no? Las indicaciones geográficas fueron introducidas en la reforma de la ley de 2018, la ley hoy abrogada, la ley de la propiedad industrial, y lo que se hacía con las indicaciones geográficas era tratar de dar una protección similar a la que daba la denominación de origen, pero con menores requisitos, ¿no? Correcto. Siendo el principal la eliminación de los factores naturales de la zona geográfica que se reclama para la indicación geográfica, ¿no? Sí, se iba más hacia metodología o formas de producción, ¿no? Pero, a ver, hay estudios que comprueban de forma científica que las características del sustrato, la altura, el clima, inclusive el aire o la atmósfera, sí, la atmósfera dentro de la cual se puede producir, por ejemplo, una planta de café, incide en las características y eventualmente el sabor del grano que lleva esa denominación de origen, ¿no? Sí, efectivamente. Y bueno, lo que se trataba con las indicaciones geográficas era precisamente hacer más flexibles los requisitos, ¿no? Por lo tanto, es más fácil obtenerla con una protección que va a ser muy similar a la que te da la denominación de origen, ¿no? Y bueno, brevemente también de forma, en la doctrina también se habla de las indicaciones de procedencia, ¿no? Que las indicaciones de procedencia pues no están reguladas en la ley, pero podríamos pensar en las
plumas de Zacatecas, por ejemplo, o sea, los bolígrafos de Zacatecas, ¿no? O sea, Zacatecas no se caracteriza por fabricar bolígrafos, pero probablemente son famosos los de ahí. Entonces, no hay una protección en ese momento, aunque podría llegar a ser una indicación geográfica. Sí, o sea, no solamente se puede producir en determinada región, pero esa región sí es característica por la producción de determinado producto, ¿no? Exacto. Creo que sería un poco por ahí. ¿Qué es lo que se busca con la indicación geográfica, ¿no? La reputación que tiene un producto de un territorio específico puede alcanzar la protección de indicación geográfica cuando no inciden factores naturales, ¿no? No sé, pensando en, no sé, tú tomas mucho café, Chiapas, Veracruz, ¿otro que se te ocurra? Famoso. Pues el pluma es muy famoso también. Supongamos que en Durango, por decir algo, es famoso por el café, ¿no? Pero si tuviera esa reputación, podría obtener una indicación geográfica y no una denominación de origen, porque probablemente no existirían los factores naturales, pero su reputación o la reputación del café de ese territorio específico podría alcanzar esta protección. Correcto. Eso en cuanto a las denominaciones de origen e indicaciones geográficas, pero fíjate que otro aspecto que rodea al café, hablando de propiedad intelectual, y me llamó la atención descubrir casos concretos, pero luego se me hizo como muy lógico. En materia de invenciones, por ejemplo, me quedaba muy claro que ciertas cafeteras, ciertas cápsulas, ciertos métodos para moler o tostar el grano de café eran susceptibles de patente, y en efecto hay muchas patentes que protegen ciertos aspectos de las máquinas, tanto la cafetera como la conocemos, la tradicional de goteo, como estas cafeteras mucho más modernas de hoy en día que usan cápsulas específicas, ¿no? Ahí hay patentes por todos lados, pero lo que digamos que no me sorprendió, pero me hizo sonreír cuando me di cuenta es pues la cantidad de modelos industriales que hay en torno a la cafetera como tal, o a la taza, o al termo. Claro. En otras ocasiones hemos platicado cómo el modelo industrial lo que protege, el registro de modelo industrial lo que protege es el aspecto más estético de un determinado producto, en tratándose de modelos industriales que son tridimensionales. Y, por ejemplo, hay una cantidad de termos que hoy en día muchas veces vas por la calle o estás en la oficina y ves el termo y sabes nada más de verlo sin tener acceso a la marca perfectamente de dónde es ese termo, claro, porque es característico de determinada cafetería. Sí, y como decías, ¿no? El registro de modelo industrial es como un molde del producto, ¿no? Que es correcto. Ser precisamente el termo, ¿no? Eso respecto a los modelos industriales. Y hablando de patentes precisamente, y lo voy a relacionar con algo que hablaremos más adelante, pero las franquicias que también están muy relacionadas, hay también franquicias de otro tipo de productos que no es el café, pero que tienen protegidas patentes sobre estas máquinas, ¿no? Y me viene a la mente Burger King, por ejemplo, que es, bueno, esta cadena de restaurantes que son famosas o iniciaron siendo muy famosas por la carne a la parrilla, ¿no? De hecho, el nombre original era Instant Burger King, ¿no? Ellos habían patentado la máquina que era el Instant Broiler, con base en el cual la carne sale a la parrilla, ¿no? Entonces, esa invención le representaba una ventaja frente a los competidores, en ese entonces McDonald's, ¿no? Entonces, estas máquinas, como la que mencionabas del café, podrían alcanzar la protección de una patente, ¿no? Entonces, claro, ya hablamos de modelos industriales, incluso también de la patente sobre las máquinas. ¿Y qué tal diseños industriales? También podría ser, ¿no? Sí, porque yo creo que el diseño industrial se empareja además en el tema que podemos platicar, no nada más de la taza de café, sino de los servicios de venta de café, ¿no? De cafetería, en donde el diseño industrial puede ser un medio de protección para, por ejemplo, empaques, las tazas, toda la manera en la que presentas la decoración del establecimiento, digo que también podrías proteger vía imagen comercial, ¿no? Pero sí, el diseño industrial sin duda también podría ser una vía de protección para las cafeterías, ¿no? Claro, por sus características ornamentales, ¿no? Que hacen estético es correcto, la presentación, en este caso, del producto o del servicio. O del servicio, ¿no? Y eso quizá nos podría llevar ahora al tema de, bueno, las marcas que hemos platicado, ¿no? Tanto marcas, las tradicionales, sí, la palabra con la que se distingue el café, el diseño que se utiliza para el logotipo del café o para la bolsa en la que te venden el café, la caja, lo que hemos platicado en otras cosas, en otras ocasiones, la imagen comercial, ¿no? General del producto, ¿no? Cómo percibe el producto el consumidor, de forma que lo hace diferente, o sea, distinto a cualquier otro, en donde tú vas al súper, ves determinada combinación de colores y diseños y sabes que es el café que tú siempre tomas, X café.
Efectivamente, y también en estas marcas no tradicionales podríamos hablar de, no sé si llamarla imagen comercial o incluso una marca de posición, pero recuerdo que hace un tiempo en Estados Unidos Starbucks trató de registrar como el punto verde de sus vasos, ¿no? Entonces, el punto, si tú ves un vaso el punto verde. El punto verde que está al centro donde está la sirena. Ah, ya. Ajá. Entonces, si tú ves un vaso así blanco con un círculo verde, no es un punto, perdón, es un círculo verde, el círculo verde ahí sin que tuviera la sirena, automáticamente pensarías probablemente en Starbucks, ¿no? Y sí, podría ser tanto una marca de posición, es decir, cómo colocas una marca dentro de un producto, o una marca de imagen comercial. Exactamente. Ahí el problema es, o la cuestión interesante es cómo demostrar esta distintividad. Si no es inherente, cómo demostrar una distintividad adquirida, ¿no? Entonces podría ser con estudios de mercado. De hecho, en ese caso específico lo que hicieron fue estudios de mercado, donde le preguntan a los consumidores, si ves este vaso con el círculo verde, ¿en quién piensas, ¿no? Y la idea era que la gente contestara en Starbucks, ¿no? Para demostrar que había adquirido esta distintividad y que se reconocía como el origen o el source del producto, ¿no? Entonces esa podría ser también una marca interesante, ¿no? Sí, claro, y también podría ser interesante, pero ahí yo creo que más difícil de proteger. ¿Tú crees que pudiera haber alguna marca olfativa? En torno, no al café propiamente quizá, pero ¿qué tal en torno a un establecimiento? Podría ser, me parece algo interesante, como se trató de hacer, no sé, recuerdo Abercrombie en su momento cuando entrabas a las tiendas y era un aroma. Una fragancia. Exactamente. Ajá. Pero hablando de café, no sobre el café, pero ¿qué tal sobre una cerveza? No sé si recuerdas que en el Mundial de Fútbol de 2018, que fue en Rusia, los partidos eran muy temprano, ¿no? Entonces la gente lo que consume muy temprano es precisamente café, ¿no? Entonces lo que hizo Grupo Modelo en su momento es decir, ¿cómo podemos vender cerveza que está relacionada mucho con partidos de fútbol a esta hora de la mañana, ¿no? Entonces lanzan un producto que era la Modelo Negra Café. Entonces la Modelo Negra Café es una cerveza con tintes de café y me parecería interesante si el aroma estuviera relacionado con el café, podría registrarse una marca olfativa de café aplicada a cervezas. Habría distintividad, ¿no? Sí, porque al final del día no describes, no es la característica básica o natural o inherente de una cerveza el olor a café. Efectivamente. Como dices, ¿no? Entonces, el olor a café para café no es protegible, pero el café para aplicado a cerveza podría ser. Claro. Sí. Ahora, vamos a pensar en todo el conjunto de, bueno, obviamente junto con las marcas tenemos los avisos comerciales, ¿no? Evidentemente, en donde son estas frases que sirven para promocionar determinado producto o servicio. Y si hablamos entonces de pues las patentes, los diseños, los modelos, marcas, avisos comerciales, imagen comercial como tal, también valdría la pena, pensando en establecimientos, hablar de la franquicia, ¿no? Que también ha sido un tema que hemos abordado y que sin duda ha tenido un boom muy fuerte en los últimos 20, 30 años dentro de México. Claro, y antes de pasar a franquicias, pero está muy relacionado, sobre la imagen comercial, hablábamos sobre la imagen comercial sobre servicios, ¿no? Muchas veces hablamos de la imagen comercial aplicada a productos, ¿no? Pero el ejemplo clásico que podría ser sobre imagen comercial aplicada a servicios es la de una cafetería, ¿no? La decoración interna, la combinación de elementos operativos y de imagen podrían ser protegibles como una imagen comercial, ¿no? Que es un tipo de marca no tradicional, ¿no? Y entonces sí, pasando al tema de las franquicias, donde el elemento más importante o los más importantes son precisamente los derechos de propiedad intelectual, ¿no? Entre ellos está la marca. Sí. Perdón, no, es que iba a comentar algo. Efectivamente, la imagen comercial que ahora es registrable como marca podría ser una vía de protección muy interesante para un establecimiento, pero en mi concepto quedaría corta para poder transferir todo lo que requieres transferir cuando quieres operar una cadena de cafeterías por conducto de terceros. Claro. Ahí es donde entraría el tema de la franquicia, donde además de la propiedad intelectual que es objeto de licencia, van incluidos otros tantos temas como, pues obviamente el know-how, pero también los insumos, la fuente del tipo de productos, ¿no? Y ahora sí podremos platicar ya más de franquicia. Exacto, y creo que para eso sería importante primero definirla, ¿no? Y lo que hace la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial es decir que cuando con una licencia también se otorguen conocimientos, asistencia técnica continua y conocimientos técnicos, existirá franquicia, ¿no? Entonces, en ese caso específico, una licencia de uso de marca, pues es
la autorización que se da por parte del titular a un tercero, simple y llana, para que la use, ¿no? Bajo ciertas condiciones, ¿no? Pero cuando con esto también se da conocimientos técnicos y asistencia técnica continua, entonces estaremos hablando de una franquicia, ¿no? Y eso es lo que se conoce como el know-how, ¿no? O el saber hacer de una franquicia. Y eso es lo que permite que el consumidor tenga la misma experiencia en un establecimiento ubicado en México que en uno en Japón, que en uno en Rusia. Claro, porque lo que se busca es precisamente la uniformidad. Es ¿no? correcto. Entonces, si tú comes una hamburguesa en Emiratos Árabes Unidos, tiene que tener un sabor muy similar al que vas a encontrar en México, sino es que idéntico, más bien, ¿no? Salvo ciertos factores de adaptabilidad del producto, ¿no? Es correcto, pero en esencia el servicio o el producto debe de ser exactamente el mismo. Exactamente. Y es por eso que podemos ir a una cafetería en cualquier parte del mundo que opere bajo determinada franquicia y hasta te van a saludar de la misma manera. Exactamente. ¿no? Y te van a hacer el pedido de la misma manera, van a tomar tus datos en el vaso de la misma manera, te van a entregar en determinado lugar de la barra, o sea, todo va a ser exactamente lo mismo y al final del día creo que eso es lo que genera en el consumidor la seguridad de saber qué va a recibir, bueno o malo, pero sabe qué experiencia va a tener al final del día, ¿no? Efectivamente. Y bueno, la franquicia es precisamente un modelo de negocio que podríamos llamar que podría ser por excelencia la forma en que los emprendedores pueden realizar una expansión de su negocio, ¿no? Es decir, estás adquiriendo un negocio que aparentemente ya está probado, entonces por lo tanto vas a tener unas ganancias mejores a que tú iniciar tu propio negocio, ¿no? Las franquicias fueron introducidas a la ley en la década de los 90. Ha habido cierto debate si deberían estar en esta ley o en el Código de Comercio, por ejemplo, ¿no? Mauricio Jalife es uno de los principales defensores de la franquicia para que salga de la ley de la propiedad industrial. O que tenga una ley propia, por ejemplo. Sí, porque son tantos los elementos que involucran la franquicia que podría tener su propio cuerpo normativo, ¿no? Pero algo muy interesante también que me parece de la franquicia es que, hablando, digo, de café, estamos platicando de café, pero en general de muchos tipos de productos. Ahorita hablabas tú de las hamburguesas y podemos hablar del pollo y podemos hablar del salón de belleza, etcétera. Es que muchas de las cosas que rodean la operación del servicio pueden ser cosas que no son susceptibles de protección vía registro, por ejemplo, o vía patente, pero que sí tienen un valor que les genera una competitividad específica al que lo desarrolla, ¿no? Y entonces estás hablando de secretos industriales o comerciales, en donde a veces la manera más sencilla, más segura de transferirlos es vía una franquicia para evitar, o sea, para que quede constancia de que se trata de secretos industriales, tengas un documento que vincule a la otra parte para no divulgarlos y por otro lado logres mantener la secrecía y el control sobre esa información. Claro, totalmente. Que para eso creo que el documento ideal sería el convenio de confidencialidad o el Non-Disclosure Agreement. Y precisamente hablando de franquicias, creo que hay dos elementos muy importantes. Uno es el contrato de franquicia como tal y el otro es la circular de oferta de franquicia, ¿no? La circular de oferta de franquicia, que está regulada en el reglamento de la ley de la propiedad industrial, todavía vigente para la ley actual, y ambos, tanto el contrato como la circular de oferta de franquicia, tienen 10 elementos que se tienen que cumplir, ¿no? Y son elementos básicos, ¿no? Porque nuestra ley está muy inspirada en el sistema de Estados Unidos. Correcto. Donde tienes un Non-Disclosure Agreement, que podría ser más completa una circular de oferta de franquicia, ¿no? Y entre ellos está precisamente la información confidencial, ¿no? Que, como decías, puede ser otorgada a un potencial franquiciatario siempre y cuando se le haga saber que la información que se le está otorgando es de carácter confidencial y que solamente podrá ser usado para propósitos de operar la franquicia durante la vigencia del contrato. Correcto, es correcto. Y te digo, entonces forma parte también importante de lo que es el modelo de negocio que estás compartiendo. Y también otro aspecto interesante es este control de insumos, ¿no? En donde este es un mecanismo para conservar la calidad y las características del producto o del servicio como tal, ¿no? Claro, sí, porque en la práctica sucede eso, ¿no? Y regresando, bueno, los insumos, hablando otra vez de hamburguesas o de café, exactamente, los granos o dónde comprar esos insumos, ¿no? Y hace mucho tiempo hubo una controversia si no eran temas de competencia económica el que el franquiciante pudiera obligar al franquiciatario a comprar los productos con determinado proveedor, ¿no? Entonces lo que se decía es que no habían prácticas de competencia desleal en ese caso, y además lo que se estaba buscando era precisamente la uniformidad del producto, ¿no? Por lo tanto tenía que comprarse siempre los mismos insumos al proveedor para dar esa calidad que es inherente a la franquicia, ¿no?
Sí, al final del día es la forma de garantizar, ¿no? Ahora, como dices hace rato, y es muy cierto, la franquicia establece una serie de elementos básicos que tienen que cumplir todos los franquiciatarios. Sin embargo, también el modelo prevé la posibilidad de adaptar, o valga la expresión, tropicalizar ciertos productos dependiendo del lugar en donde esté operando la franquicia. Yo tuve un caso con un cliente que tiene una franquicia muy interesante y muy exitosa, pero, por ejemplo, sus productos son alimentos. En Asia, por ejemplo, las porciones tuvieron que ser recalculadas porque el consumo de las personas de los países es diferente al que pudiera tener una persona de Estados Unidos o bien un europeo. Entonces, claro, en algo tan sencillo como en el porcionado de los platos, ¿no? El gramaje del plato, pues eso se puede adaptar también, ¿no? Sí. O el sabor, si en X lugar les gusta algo más picoso o más dulce, pues ahí se hace como la adaptación. Sí, correcto. Países que no comen carne, por ejemplo, ¿no? Ahí o qué tipo de carne puedes o no, exactamente. Y bueno, hablando de eso, por ejemplo, en México creo que una de las franquicias más exitosas es Kitsania, ¿no? Entonces Kitsania, que empezó a abrir franquicias en Asia, por ejemplo, tenía que adaptarse, ¿no? Leía una entrevista con Ancona, que es el fundador de Kitsania, y decía que para ellos fue muy satisfactorio en un país musulmán donde una mujer está conduciendo un camión dentro de Kitsania, ¿no? Cuando las mujeres no pueden conducir coches en la calle, exactamente, ¿no? Entonces era el primer negocio que lograba que eso sucediera, ¿no? Entonces ahí tenía que adaptarse a la cultura de este país, que es lo que sucede con las franquicias. Entonces, si bien se busca la uniformidad, existe esta posibilidad de ser más flexible para poder adaptar el negocio al país donde se quiere incursionar, ¿no? Correcto. Y bueno, las franquicias sin duda han sido uno de los modelos de negocio más exitosos para el servicio de cafetería, ¿no? Y para convertir la experiencia el tomar café en toda una experiencia, ¿no? Comunitaria inclusive, no sé, en tu oficina, pero aquí, por ejemplo, los viernes son viernes de café y entonces se vuelve todo un culto en torno a ir a comprar el café, de qué sabor, a quién le tocó, de qué tamaño, etcétera. Y es un poquito el cómo la propiedad intelectual incide de forma directa. Y ahorita pensando en derechos de autor, porque nos lo saltamos, a mí se me ocurría, por ejemplo, el tema de estas ediciones especiales que sacan, ¿no? De las tazas, por ejemplo, claro, ¿no? Sí. O de el termo, o de incluso el empaque mismo, ¿no? En estas ediciones especiales donde hay sin duda una labor artística de una persona que crea un diseño, un dibujo específico para esa edición especial, ¿no? Y ahí estamos 100% de derechos de autor. Sí. Y en otro rubro relacionado, pues cuidado con la adopción de ciertas imágenes de arte popular o folclórico o expresiones culturales o patrimoniales de pueblos indígenas, ¿no? O afromexicanos, porque entonces ahí podrías estar hablando de invasión a esos derechos y todas las consecuencias que hemos platicado en otros programas. Sí, totalmente. Tuvimos un programa específico para la ley de culturas populares, ¿no? Ley Federal de Protección al Patrimonio Cultural de Comunidades Indígenas y Afromexicanas. Ok, un nombre un poco largo. Seguimos sin reglamento, me parece. Seguimos sin reglamento, pero bueno, ahí volvemos al mismo. Hay derechos de autor en lo que se refiere al diseño de las tazas, de los empaques, de los termos, y otra vez, bueno, pues hay que obviamente reconocer los derechos morales del autor que genera ese empaque, claro, asegurarnos de que la empresa que manda a hacer esa obra goce de los derechos patrimoniales y que alguien haya revisado que no estemos infringiendo ningún derecho de una comunidad indígena o afromexicana o equiparable, dice la ley. Exactamente. O sea, no nada más se circunscribe a pueblos indígenas y afromexicanos, sino que habla de otros grupos equiparables. Claro, totalmente. Eso es en derechos de autor, ¿no? Y bueno, mencionamos brevemente el tema de los secretos industriales, ¿no? Pero también es la información que representa una ventaja competitiva siempre y cuando esté documentada, que eso es bastante importante, ¿no? No puedes simplemente decir, yo considero que tengo un secreto industrial sobre esta información si no lo tienes bien documentado, ¿no? Y además, en el momento en que firmas un convenio de confidencialidad con el franquiciatario o potencial franquiciatario, tienes que identificar esta información, ¿no? Porque he visto muchos contratos de franquicia donde se menciona de forma amplia de lo que se entrega con la franquicia es información confidencial, ¿no? Pero realmente no está identificada qué tipo de información. Claro, y entregarla indicando que se trata de confidencial y guardando los mecanismos para confidencialidad. Pero ahorita que hablabas de secretos industriales, por ejemplo,
podría llegar el momento en el que la forma de tostar el café pudiera ser un secreto industrial. Podría ser. O una fórmula para generar, por ejemplo, un jarabe de café que tenga cierto sabor, cierto aroma, que igual vaya con leche. O sea, todo eso podría también ser objeto de un secreto industrial si es que la fórmula no da para llegar a la patente. Sí, y respecto a la forma de tostar el café, tan es así que, como decía al principio, ¿no? La carne a la parrilla, la máquina que hace, ya fue una patente. Entonces es una técnica que es muy similar a lo que estamos hablando de tostar el café, ¿no? Y cada uno con lo suyo, ¿no? Tú con las hamburguesas y yo con el café, cada quien con sus vicios, muy bien. Pero bueno, este es como un ejemplo muy básico de cómo una taza de café y el ir a tomar la taza de café a cierto lugar está 100% inmerso de propiedad intelectual por todos lados. Un concepto que hemos mencionado al principio, ¿no? Protección acumulada, ¿no? Que es justamente, como mencionabas, una taza de café, un solo producto, tiene una diversidad de derechos de propiedad intelectual, ¿no? Es correcto, y creo que también es importante que la gente, que sobre todo los emprendedores, se den cuenta que sus invenciones, sus productos, no, sin importar si es grande, chico, nuevo o lleva ya tiempo en el mercado, pues puede ser objeto de protección a través de diferentes vías y eso les garantizará, uno, una adecuada protección, valga la expresión, pero también eventualmente contar con elementos de protección que hagan más atractivo el producto o el servicio en caso de que el día de mañana quisieran monetizarlo, ¿no? Totalmente, porque justamente la propiedad intelectual es el derecho de uso exclusivo, ¿no? De forma temporal. Entonces, lo que tienes con la protección de derechos de propiedad intelectual es la exclusividad, ¿no? Entonces, eso te va a representar una ventaja competitiva a ti como emprendedor sobre una cafetería, ¿no? O sobre un café. O sobre un café mismo. Exactamente. Y bueno, pues esta era la idea, ¿no? Poderles transmitir la forma en la que la propiedad intelectual interactúa con nosotros en el día a día, el valor agregado que puede generar emprendedores, y todo a partir de una muy rica, pero simple taza de café. Claro, y ojalá sigamos haciendo lo mismo en otros programas con productos así de simples, ¿no? Pues sí, igual también si el público nos quisiera dar ideas de qué temas les gustaría que platicáramos, de qué productos quieren que hablemos, o si hay alguna duda, en programas siguientes vamos a platicar un poco de la marca mexicana en el contexto de las aerolíneas, porque ha sido algo que está muy sonado, pero bueno, eso lo vamos a dejar para probablemente un par de meses para tener más información. Pero bueno, muchas gracias, siempre un gusto estar con ustedes. Síganos en nuestras redes sociales, denle like, suscríbanse, todo lo que corresponde. Y Artur, pues un gusto estar de vuelta. Muchas gracias, Marce, sí, como siempre, nos vemos en el próximo programa.